Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, quien fuera también parte de la comisión, y que hoy queremos conocer la comisión calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Quisiera ilustrar lo que ayer Teleamazonas también diera cuenta, lo que nos habían informado y corroborado de este concurso y el resultado final en este sentido. La renovación parcial de la Corte Constitucional debería concretarse hasta el próximo 5 de febrero, pero quizás aquello tome hasta el 7 de ese mes, dice la presidenta de la comisión calificadora de este proceso, Vanessa Aguirre. Máximo hasta el 7 de febrero tener ya el listado de los 3 mejores puntuados y los elegibles que queden, ¿no? Por lo pronto, en el marco de este concurso ha terminado la fase de pruebas escritas y los cuestionamientos de quienes siguen este proceso en detalle no han faltado. Uno de ellos, Ismael Quintana, constitucionalista. Sí ha llamado la atención la nota alta que han recibido algunos exámenes de 39, de 38 y de 35 sobre 40, y que no se compadece con el contenido de las respuestas que el postulante ha dado a las preguntas y a los casos hipotéticos que la comisión les planteó. Quintana agrega además que las pruebas orales no han ido acorde al nivel que se requiere para seleccionar a los 3 perfiles, que van a integrar el máximo organismo de interpretación constitucional. Una deficiencia absoluta en el manejo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Preguntas complacientes o preguntas que son de opinión. Pero la titular de la comisión calificadora defiende el proceso. Ni Ollarte ni Quintana son los únicos que saben constitucional en este país. Yo ya creo también que es un tema de soberbia intelectual ese, ¿no? No es que revisó una sola persona ese examen. Revisamos 5 comisionados y los 5 hemos considerado que las respuestas satisfacen el estándar que la comisión estaba buscando. Además, se refiere a las renuncias que hasta ahora han presentado 3 de los 9 participantes que iniciaron este proceso. ¿Cómo puede usted calificarle a una persona si esta persona se retira antes de la prueba? Hay que dar la cara. Uno se mete en estas cosas, en estos concursos y sabe que no son cuestiones sencillas. Aguirre asegura que el concurso no se va a detener por señalamientos de quienes dicen no encontrar transparencia y siembran dudas, que aquello, asegura, es común en este tipo de concursos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bien, con esta información que presentara Teleamazonas, queremos dar la cordial bienvenida al doctor Rafael Ollarte. ¿Cómo conceptúa usted este resultado, que como se ha anunciado estará listo para la presentación formal y oficial, resultado en el que quedan el doctor Richard Ortiz primero, en segundo lugar Joel Escudero y en tercer lugar la doctora Alejandra Cárdenas? ¿Qué pasó en este proceso? Usted estuvo de comienzo en medio de la expectativa que había por esta renovación parcial de la Corte Constitucional. Doctor Ollarte, muy buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, nombrar siempre es difícil y por eso, como nombrar es difícil, las cosas siempre hay que hacerlas bien. Porque incluso cuando usted hace las cosas de buena fe, las hace bien, el resultado puede no ser pues del mejor, y es el ejemplo palmario, es la Corte Constitucional que designamos en el año 2019, una corte activista, tendenciosa. Incluso ayer ver que la Corte saca una sentencia respecto de una demanda planteada por sus propios funcionarios para excluirse ellos de la ley de la ley del servicio público, una ley que está vigente ya hace más de 11 años. La demanda se presenta el 29 de noviembre, es decir, en diciembre, y se le da trámite prioritario. Y uno dice, ¿cómo trámite prioritario? Pues si la ley está vigente 11 años, ¿cuál es la urgencia de presentar una demanda al final del año y cuando la Corte ya se va a ir para ellos mismos? Y la Corte saca la sentencia en 2 meses. Perdón, en Ecuador hay gente que espera no solo lustros, años de años, sino décadas. La gente a veces se muere esperando su fallo y recibe unas sentencias espantosas por parte de la Corte. Por ejemplo, el tema de los jubilados del Banco Central. La Corte tiene un tratamiento espantoso respecto de lo que son las personas vulnerables de la tercera edad. Bueno, entonces, y eso proviene de una Corte que
Algún excomisionado denominó de lujo. Yo siempre dije, lujo. No puede tildar a una corte de lujo o no de lujo, sino hasta ver sus fallos. Y uno ve las contradicciones, el doble rasero, el tema que tiene la actual corte de, por ejemplo, y después nos preguntamos por qué estamos así como país, de que una chica divulga las fotos desnudas de una compañera, el colegio le sanciona y resulta que hay que pedirle disculpas a la infractora, pues y dejar sin efecto la sanción. Qué terrible. Esa es la corte que tenemos y salió de un concurso. Y yo estuve en ese concurso y yo me hago responsable de ese tipo de cosas. Entonces, cuando fuimos nombrados para esta comisión, yo primero quería saber quiénes eran las demás comisiones, me parecían los nombres que en ese momento había muy buenos. Vanessa Aguirre, con la cual habíamos trabajado ya en el 2018-2019, y yo entendía que la experiencia aquella nos iba a ayudar mucho, y los otros comisionados. Y ocurre que comienza mal el tema. ¿Y por qué comienza mal el tema? Porque no te mandaban los nombres, no te mandaban los nombres con la documentación, no podías ni siquiera calificar los requisitos de acceso al cargo, luego te mandaban gente sin requisitos, declarabas desierto el concurso para que te vuelvan a mandar la misma gente sin requisitos. Bueno, un concurso que tenía que terminar, porque así lo hicimos con un cronograma, en el cual ya a mediados de diciembre teníamos que terminar el concurso, pues, y el concurso comenzaba pues a mediados de diciembre. Entonces yo dije, hasta aquí nomás ha llegado, porque yo para esta clase de tonterías no me voy a prestar, me salgo. Yo entiendo que a Vanessa no le gustó este tema, pero es una cuestión personal, yo no quiero respetar las decisiones ajenas, cosa de ella. Ahora, unas son las responsabilidades de los órganos del poder público, que te ponen candidatos, como sea, y después vienen las responsabilidades de la comisión. Yo jamás culpé a la comisión por lo que había ocurrido anteriormente, todo lo contrario, yo manifesté claramente que mi salida de la comisión se debía a la irresponsabilidad del presidente de la República, de la Asamblea y de la Función de Transparencia a no tomarse en serio un proceso que era a mi juicio importante. Pero luego viene la segunda parte. Luego comenzamos con el tema de evaluación de méritos. Entonces uno empieza a ver cosas con sorpresa, pues. Y esto ya es imputable a la comisión. Y que Vanessa Aguirre diga que yo no soy el único que sepa derecho constitucional, bueno, pues es obvio, pues, que no soy el único que sepa derecho constitucional, pero eso no hace que tú sepas, pues. ¿Ya? Y la segunda cosa, cosas que te empiezan a llamar la atención. En el anterior concurso, solo para ejemplificar, yo recuerdo que Hernán Salgado, que fue la persona que más obtuvo en la etapa de méritos, no estoy seguro que llegó al 100%, pero si hubiese llegado al 100% la nota, es alguien que ocupó el cargo de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 periodos, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue vicepresidente de nuestro Tribunal Constitucional, fue vocal suplente del Tribunal de Garantías, una dilatada carrera docente de muchísimos años, y resulta que creo que no llegó al 100%. Y resulta que aquí una persona que su mérito era haber sido 2 años jefe de despacho del actual vicepresidente de la Corte Constitucional, 20 sobre 20, entonces uno dice, pero a ver, perdón, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, a ver, objetivamente es inexplicable. Y lo mismo se dijo respecto de los exámenes. Cuando se toman las pruebas y se suben las pruebas con estos códigos, la comisión sube esto a su página. Entonces en la oficina con Ismael Quintana dijimos, revisemos las 3 mejores pruebas. Y comenzamos naturalmente porque la que tenía 39 sobre 40. Porque claro, alguien dirá, tú no eres el único que sabe derecho constitucional, pero por supuesto, pero aquí no se trata de saber si tú sabes más o yo menos y diferencias de criterio. Claro, porque una cosa es que un examen tenga 30 sobre 40 y yo diga, no debe tener 30 sino 25 o 20, y tú me digas, no, tiene que tener 31 o 28. Ahí uno dirá, hay diferencias de criterio, pero si cualquier persona toma un examen que tiene 39 sobre 40, verá que 39 sobre 40, o sea, le faltó la 40ª parte para hacer un examen de 40 sobre 40. Uno que espera ver un examen que, salvo algún detalle, es perfecto. Y yo creo que cualquier persona que usted le diga a cualquier abogado o docente, si usted tiene un examen de 39 sobre 40, más aún para el acceso a la magistratura más importante que tiene el país, el examen debe ser perfecto, siendo claro. Si resulta que usted se pone a leer la prueba y la persona que le contesta la prueba le dice cosas tales como el procurador tiene la función de interpretar la Constitución, cuando es una función no solo que no consta en la Constitución y en la ley, sino que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional tradicionalmente ha dicho, el Procurador General del Estado no tiene la facultad de interpretar la Constitución. Entonces uno dice, bueno, a ver, aquí hay un problema. O cuando esa persona te dice que las ordenanzas
son reglamentos. Y uno dice, pero a ver, perdón, no son reglamentos ni de ejecución, ni de autónomos, ni delegados. Es decir, no equivalen a reglamentos, son normas de otra naturaleza que rompen el principio de reserva de ley en muchas materias. O que tú ves que la persona no lee bien las preguntas tampoco en el tema de justicia indígena. Se dice que quien juzga es la comunidad y quien captura son un grupo de indígenas, y esa persona confunde de que los que han juzgado son el grupo de indígenas. O sea, pero no lee bien el caso. No contesta. La pregunta principal que era, si lo que está juzgando es un tema penal, las autoridades de los pueblos indígenas tienen o no competencia para resolver ese tema, y resulta que no lo contesta nomás. O que en el tema tratados se confunde a la hora de establecer el tema del tratado. O sea, un tratado, un acuerdo en el cual China te presta $800 millones para el tema, para que tú lo inviertas en salud exclusivamente, y resulta que califica esto como tratado de derechos humanos. Es un acuerdo de préstamos. Entonces, lo primero que uno dice, además que la pregunta está mal formulada, pues eso ya es culpa de la comisión. Uno dice, estos acuerdos en los cuales se otorga un empréstito es un tratado internacional. Pues es la primera cosa que tienes que preguntarte. Creo que la comisión lo toma como tratado, y el candidato también. Bueno, vaya, pase. Pero decir que porque te prestan 800 millones para salud, el tratado ya de derechos humanos, no digo que el examen está todo mal contestado, pero ¿cómo un examen que tiene fallas evidentes en las 4, que además no eran 4 preguntas complejas, ni mucho más, encima un examen tomado a libro abierto, y resulta que tiene estas fallas y le pones 39 sobre 40? Entonces, no es que si yo sé más derecho constitucional que vos, si yo me siento el más exquisito o lo que sea, no. Es que si yo veo un examen que tiene 39 sobre 40, espero ver algo que es prácticamente perfecto y no que tenga fallas de bulto. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿cómo estás calificando? O cuando fueron las comparecencias orales. Eso ya no es culpa de quienes te proponen candidatos, tampoco es culpa de los candidatos. Que tú preguntes cualquier pregunta abierta, súper opinable, que el candidato te diga algo y tú no plantees bien, pero ¿qué me está contestando? Y tú aceptes que está bien lo que te está contestando. Entonces, bueno, pues, no era eso lo que criticábamos de los concursos anteriores, no era eso lo que criticamos del concurso para la Corte Cervecera del 2012 o para la renovación del 2015, no era eso mismo lo que criticábamos. Preguntas complacientes más formuladas, que el comisionado no corrige las respuestas inadecuadas, o notas generosísimas que no se compadecen con la realidad de las cosas. Si yo no estoy diciendo de que para ir a la Corte Constitucional en una prueba de estas, alguien deba tener 40 sobre 40, es una prueba. Si usted a mí me toma prueba, yo capaz me equivoco en muchas cosas, pues, perfecto no soy. Pero resulta que el hecho de que me equivoque en muchas cosas, ¿qué quiere decir? No es un examen colegial, no es un examen universitario, no es que la gente está dando un examen luego de pasar un semestre de cátedra continua y todos los días yendo a clase. Te puedes equivocar, por supuesto que sí. Ahora, a mi juicio, hay cosas de las cuales son errores imperdonables. Que el candidato que tiene 38, por ejemplo, le ponen el caso de la acción extraordinaria y no conoce la aplicación de las leyes procesales en el tiempo y se equivoca brutalmente en un caso que resuelve la Corte a diario, como son los casos de los autos de abandono. Claro que te preocupa porque dices, autos de abandono impugnados en la acción extraordinaria, hay un montón. Y resulta que te equivocaste en la aplicación de una regla básica. Y estás diciendo que cuando declaran el abandono, aplicaron bien la regla del abandono. Entonces uno dice, pucha. Pero bueno, tú dices, te puedes equivocar. Tuviste un mal día, no te acordaste, te pusiste nervioso, estabas cansado. 10.000 millones de cosas que a uno le pasan cuando rinde una prueba. Hasta la prueba de manejo, pues. Cuando uno va a la agencia de tránsito, das la prueba de conducir, uno está nervioso y no chuta, ¿no? Y te equivocaste en alguna pregunta. Pero eso no quiere decir que la agencia de tránsito te diga, no, le voy a dejar pasar y le voy a poner 10 sobre 10. No, te ponen la nota que tienes nomás, pues te equivocaste en esto, te equivocaste. Pues. Entonces, no te la dejan pasar. Entonces, esas son cosas que uno dice, ¿por qué la comisión hizo eso? Y yo también entiendo la actitud de otros candidatos que comenzaron a salirse. Entiendo la actitud de Salim Saidán, que cuando le impugnan, que le impugna ha sido pariente de un miembro de la comisión. No, pues, pero a ver, perdón, pues hay que tener, no digo que, usted dirá, pero bueno, no es culpa del comisionado. Perdón, si yo soy miembro de la comisión y un pariente mío le va a impugnar a un candidato, lo primero que hago yo es agarrarlo a trompones, pues a mi pariente, ¿cómo me va a hacer eso? Pues, ¿cómo? Entonces uno dice, empiezas a dudar.
Y luego, cuando empieza a ver esa calificación de 20 sobre 20 en méritos, una persona que su único mérito fue estar 2 años de jefe de despacho y le pones 20, y yo también diría, le pone 20 a mí, 16, yo me voy, ¿cómo está esta cosa así? Pues, ¿cómo puedes evaluar así? Y luego cuando ves el tema de las pruebas, tú dices, bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿De dónde salen esas notas? No se trata aquí, como dice Vanessa Aguirre, de que si yo sé más o menos derecho constitucional, sí, constitucionalistas hay en la tierra, pues, pero yo no puedo entender cómo esto lo calificaron 5 personas y si te pasaron todas. O sea, si pasa 5 personas revisando, ¿cómo se te pudo haber pasado tanto? Pues a 5 personas. Doctor Ollarte, una de las observaciones que usted hace es el rango de calificación que se ha puesto, más allá de lo que pudo pasar en los exámenes. Pero quisiera volver antes para continuar con pruebas y calificaciones, el origen de esto. ¿Por qué, se preguntarán muchos ecuatorianos, por qué habiendo respetables, connotados, destacados constitucionalistas profesionales, por qué el origen, las 3 funciones del Estado envían gente que fue rechazada porque no reunía los requisitos? A simple vista uno podría decir, a simple vista, oiga, en el país no hay respetables constitucionalistas, ¿por qué no se escoge y se pone en las ternas a quienes primero no cumplieron con el tiempo, como usted dijo, y segundo, ponen quienes no tenían necesariamente esos conocimientos, ese know-how que sí hay en el Ecuador? Porque la gente que tiene prestigio de modo general, no es un absoluto, eso también entra en la voluntad de cualquier persona. Yo por eso siempre reconozco y debo reconocer, la gente que se presenta a esta clase de concursos tiene una alta dosis de valor civil. ¿Y por qué tiene una alta dosis de valor civil? Porque puedes terminar mal parado, pues, en el concurso. Y puedes terminar mal parado limpiamente. O sea, yo me puedo presentar al concurso para la corte y me puede ir mal en la prueba. Entonces, el día de mañana va a decir, este Ollarte es un ignorante, esto y el otro. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Y me incluyo, te disuades. En un concurso limpio, te disuades. Perdón, no voy a ser infidente. A mí me han dicho ya varias veces que vaya a estos concursos. Hasta en el concurso de 2015, pues cuando era el tema de la corte cervecera, me dijeron que vaya al concurso, no, gracias. Peor en esas condiciones, pues ir a meterte en una corte cervecera tampoco. Pues. ¿A qué vas a una corte cervecera? A terminar absolutamente manchado. Decía yo, ahí ya no era solamente el tema del concurso, sino la clase de órgano del cual te estaban metiendo. Pero en el 2018 yo me negué, y ahora también me negué, a participar en el concurso porque no creo en el sistema de concursos. Y porque yo creo que un cargo está... O sea, a ver, tú no puedes llenar una vacante a corte constitucional como que si fuera una vacante a cualquier cargo burocrático. No es el sistema. Entonces, ¿qué espera una persona que tiene amplísima trayectoria? Lo digo con las salvedades. Hernán Salgado, por ejemplo. Una excepción extraordinaria, si uno lo quiere ver así. ¿No? ¿Cuáles serán las razones pues, para las cuales te presentas tú en el concurso? Pero de modo general, ¿qué espera alguien que está en la cumbre de su vida profesional y ya la va a terminar y le dices, venga a la corte, que te llamen? Eso está esperando, que te digan, venga, como ocurre en los grandes sistemas pues, de designación de jueces. Si sistema de designación de jueces, un buen amigo gringo me decía, no hay peor sistema de designación de jueces que el que cada uno tiene en su propio país. Sí, es cierto, porque no son sistemas perfectos, porque tienen muchísimas dificultades, porque la gente aspira a que lleguen los mejores y uno dice, ¿llegan en realidad los mejores? Porque además a veces creemos que los jueces se legitiman por esto. Yo no voy a legitimar o deslegitimar a los que sean nombrados, porque todavía no ha terminado el proceso, por estas pruebas o por esas comparecencias. No, uno los va a juzgar por lo que haces. Tú juzgas a las magistraturas por sus decisiones, porque no te contradigas, porque no falles según la carita del marchante, porque no tengas esas agendas. Yo también tengo mi ideología, pues. Yo soy derechista, pero a mí no se me va a ocurrir pasarme la Constitución porque no me gusta la Constitución. Si tu función como juez constitucional es hacer justicia constitucional, no política constitucional. Entonces, si la Constitución dice algo que a mí no me gusta, pues bueno, ¿cuál es mi deber como juez de la Corte Constitucional? ¿Proteger mi ideología, mis convicciones personales o defender la Constitución?
defender la Constitución, porque usted, si no, usted somete a la gente a su propia arbitrariedad, que es lo que ha hecho la actual Corte. Yo creo que el matrimonio no debe ser heterosexual. ¿A quién se le ocurrió poner que el matrimonio era heterosexual? Eso no estaba en la Constitución del 98, por si acaso, la Constitución decía, el matrimonio se basa en la igualdad jurídica de los contrayentes. No decía que era entre hombre y mujer. Bueno, anda, pase. Entonces, tú podrías sostener una inconstitucionalidad del Código Civil que dice que es entre hombre y mujer. Pero si la Constitución ya te dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, lo que tú me estés escribiendo en un fallo de 500 páginas es paja. Es decir, me estás justificando tu arbitrariedad. Tú no estás haciendo justicia constitucional, estás cambiando la norma, me estás haciendo política constitucional. ¿Eso lo garantizas con un concurso? No. Entonces yo no voy a juzgar a las 3 personas que ingresan por este concurso mal hecho y mal dado, porque además hay mucha gente que no participó y no quiso participar, e incluso gente que no dice, pero ya tiene 72, 73, 74 años, ¿y a qué quieres? Perdonen que lo diga de este modo tan descarnado. ¿Quieres seguir haciendo plata en tu oficina? ¿Y no es hora de que le devuelvas algo a tu país? Sí, pero yo también entiendo que esa persona lo que desearía es que le digan, doctor fulano, quiero que venga y que integre la Corte y que usted prestigie la Corte. ¿Qué tiene usted ahora con el sistema de concursos de la Corte 2019 y que va a tener, y que pudo haber tenido en otros casos en la renovación 2021? No gente que va a terminar su vida profesional en la Corte, sino en muchos casos, como ocurre en la Corte 2019, gente que comienza su vida profesional en la Corte. Ahí no vas a comenzar nada. Ahí no vas a continuar. Uno entiende que ahí debes ir y poner las cerezas en el pastel. Pero también hay que admitirlo, de donde no se saca. Entonces, si la gente que uno dice, porque uno puede comenzar a dar nombres de prestantísimos juristas, pero no quieren ir. Y no quieren, primero porque, a ver, por ejemplo, cuando se arma la lista por parte del presidente de la República, no es el presidente de la República el que les llama. Les llama un funcionario de segundo orden. No, gracias. O sea, yo no voy a ir a prestar mi nombre y a quedar mal parado. Eso es uno de los grandes defectos que tiene el sistema de concurso, que la gente se disuade. Yo entiendo que hay gente muy joven que me está escuchando decir, ¿pero por qué? Porque, claro, una cosa es tu visión cuando tienes 30 años o 40 años, y otra cosa es tu visión cuando tienes 65, 70 años, o 60 años, o tienes ya una trayectoria dilatada, y tú dices, yo no me voy a esa cosa a quedarme parado. De hecho, a ver, cuando uno es miembro de la comisión, simpático no es, uno no va a ir a hacer amistades precisamente. Pues mucha gente, no, esto es comisionado y tú nombras para que te saquen tus casos a favor. Primero, una persona que piensa así es una persona desviada y que no entiende lo que es la causa pública. Tú a los concursos de esta naturaleza vas a exigir, a apretar bien la mano, pero si todavía en la Corte del 19 tengo algún resentido ahí, pues, porque no te podían contestar las preguntas. Todavía tenemos al gallo ahí que no te sabía diferenciar el acto normativo del administrativo. Ahí está. Y eso tiene consecuencias, pues, a la hora de administrar justicia. Pero bueno, es el sistema, eso es lo que hay, y mientras no varíe, uno esperaba 2 cosas. Primero, que las posiciones del Estado fueran responsables con este tema. No lo fueron, comenzando por el jefe del Estado. Y segundo, que la comisión, bueno, pues fuera algo exigente, pues, no esto, ¿ya? Y una cuestión que hay que señalar: 2 de los miembros de la renovación provienen del presidente de la República. El jefe del Estado, hágase responsable de las cosas que hace. No me va a venir a mí a contar la media mecha como hacía Correa, de que, es que fueron nombrados por un concurso, así es que yo no tengo nada que ver. No, usted tiene harto que ver, porque 2 de los miembros que eventualmente accederían a la Corte, Richard Ortiz y Joel Escudero, son de su lista presidencial, suyos. Doctor Llarte, consecuentemente, si son de esa lista, hay que asumir la responsabilidad porque les pusieron en la terna. Pero por supuesto. Vea, decía, ¿cuál es la diferencia entre un político japonés y un político ecuatoriano? Si un político japonés comete un error, se hace el harakiri. Si un político ecuatoriano comete un error, se hace ya sabemos qué se hace. Se hace el tonto con P. Así se hace. Pero a ver, pero si todavía tenemos a un ex jefe del Estado que no conoce a quienes nombraba, pues. Que los escogió, los llevó, los conocía de confianza. Pero no nos va, ojalá que, yo le conozco a Richard Ortiz, me parece que es una persona buena, ¿ya?
pero y uno espera que en el caso de jueces, el cargo de jueces es el cargo, uno de los cargos, voy a decir, si no, a mi juicio es el más complicado que existe. Pero por lo que resuelves, por lo que tienes ahí. Yo aspiro, porque don Joel Escudero fue asesor de Roberto Brunis en la Corte Cervecera, que no se tomen los casos ajenos como que si fueran simples papeles, ¿no? No. Detrás de cada caso hay una vida humana. Para la persona que te plantea un caso, su caso es el más importante. Puede que para usted no, que para el común de los ciudadanos no, pero para cada uno su caso es el más importante. Y no digo que tienes que darle la razón a la gente en todo, pero al menos leer, ¿no? Al menos leer, presidente Salgado, al menos leer las cosas, pues. Vea lo que está pasando en la Corte cuando uno lee, porque a ver, alguien dirá, porque alguna vez Hernán Salgado dijo una tontería, dijo, cuando yo criticaba la Corte, que me debe estar yendo mal. ¿Qué sabe? ¿Acaso está escogiendo los casitos por abogado? Habla mal de usted hacer eso. Pero segundo, yo me leo todos los fallos pues, de la Corte. Si ha de creer que me leo todos los fallos de la Corte. Si ha de creer que para sacar los libros que uno escribe, sí te lees todas las sentencias de la Corte. Entonces, un libro como La acción de inconstitucionalidad, que debía haber tenido menos de 400 páginas, que te salga de 840, porque dices y te contradices. Bueno, entonces a mí no me vengan con... Entonces, hay algún amigo que me decía, vos ya no deberías escribir porque te enfermas. Claro, coges las decisiones judiciales y te pones a leer caso por caso. Y tú dices, oye, pero ¿a qué hora pues el peticionario está diciendo semejante cosa? Le pongo un caso, por ejemplo. Una persona va a la Corte y pide que califiquen su pedimento de convocatoria a Asamblea Constituyente, y el texto decía, ciudadano, convoca usted a Asamblea Constituyente para que tenga plenos poderes para elaborar una nueva Constitución. Sí, claro, no dice, por supuesto, las asambleas constituyentes tienen plenos poderes para elaborar constituciones. Toma la Corte y empieza a decirle que está pidiendo plenos poderes para asumir el poder constituido, para, eliminar funcionarios. ¿Qué tienes? Miedo de tu propio cargo, primera cosa. Y le rechazan el pedimento, diciendo que por haber puesto plenos poderes se refería a poderes antidemocráticos o cosas por el estilo. Una brutalidad. Uno dice, pero perdón, es un fallo malicioso. No, o sea, nadie, tú lees el pedimento que aparece en la propia petición y el peticionario no dice eso y le metes palabras en la boca. O sea, yo estoy de acuerdo, pues además yo he escrito esto hace muchos años, pues también, por más que doña Vanessa diga que yo no soy el único que sabe derecho constitucional, sí, no soy el único, pero sí he escrito, pues algo ha de saber. Y resulta que yo creo que las asambleas constituyentes no son plenipotenciarias, no lo son. Pero yo no puedo decir que porque alguien me escribe en su pedimento, que dice Asamblea Constituyente de plenos poderes para elaborar la Constitución, estoy pensando que se refiere a una asamblea de plenos poderes para hacer lo que hizo la Asamblea de Montecristi. Pues. No lo está diciendo. Y el ponente es Ramiro Ávila, que fue asesor de esa Asamblea Constituyente de Montecristi. Pues. Entonces, tampoco le pongamos, solo le pongo un botón de muestra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no te leíste el pedido? ¿O que está tergiversando los hechos del pedido? Eso no se hace. Eso no hace un juez. Verá que el caso no es mío por si acaso. como todos los casos que uno revisa acá. El doble rasero, que uno sí, que otro no, que estoy hablando con este, suave con este otro. Claro. Y no es eso la acción extraordinaria, es la acción extraordinaria, si quiere aquí está el libro, ya se los voy a mandar. Entonces, y con nombre de ponente, y uno dice, pero a ver, hay una contradicción y el ponente ha sido el mismo. O sea, el sustanciador en un caso dice una cosa y en otro otra. Bueno, eso no lo vas a arreglar con algún concurso, ¿no? Por si acaso. Doctor Ollarte, el problema en el tema de fondo que usted toca es que quienes debieran llegar a la Corte Constitucional se despojen. Usted ha citado su caso, lo ha hecho abiertamente, pero quienes llegan a una posición de juez constitucional no debiera mezclarse un sesgo político ideológico que sí se ha advertido. En casuística se ha advertido a la luz del país en temas complicados, complejos, usted citó uno, el matrimonio igualitario, que se evidencia un sesgo político ideológico que no debiera estar mezclado en un juez constitucional. Verá, en el año 2000,
el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de Seguridad Social que establecían las AFJPs, ¿ya? Como las AFPs chilenas, ¿no? Estas aseguradoras privadas de pensiones. Y claro, el tribunal declara la inconstitucionalidad. Fui a visitarle a mi mamá era chilena, derechista como yo, tal vez más, y estaba indignada, porque decía, pero ¿cómo tu tribunal, donde yo era asesor, puede hacer esto de eliminar las AFPs y toda la cuestión? Y claro, yo le dije, mira, el que hizo el proyecto de fallo fui yo. ¿Cómo? Casi me lanzan plata en la cabeza, pues. Yo le digo, pero es que, a ver, yo sí creo que deben haber AFPs, a mí me gusta el sistema de AFPs, pero si tú tomas la Constitución, ¿qué dice la Constitución? Que la prestación del seguro general obligatorio le corresponde exclusivamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo no me puedo saltar eso porque mi ideología me dice otra cosa. Entonces, yo creo que deben haber, pero la Constitución lo impide, dice que el sistema es público, exclusivamente público, la del 98 por si acaso, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer cuando eres juez. O sea, no, tú no te puedes pasar la Constitución porque no te gusta la Constitución o porque bien pudo haber hecho ese tribunal que integraba a Hernán Salgado y hacerla del matrimonio homosexual. Tribunal, si me permite, justificando las cosas, tribunal, diciendo, por ejemplo, sí, la Constitución dice que el sistema es público, pero no excluye la participación del privado. ¿Qué tal? ¿Qué tal una de ese calibre? Tribunal que presidiera en su oportunidad el doctor René de la Torre, ese momento. Efectivamente, y que luego presidiera Marco Morales. Y ojo, a los amigos que están en la actual Corte Constitucional, tú no puedes escribir un fallo, como se hizo recientemente, diciendo que ningún tribunal constitucional concluyó el periodo de 4 años. No puedes decir una de ese calibre. O sea, a ver, primero, los fallos son sentencias, pues. Y si vas a decir algo, no digas una tontería, pues. Y perdón, Hernán Salgado está ahí. Y justamente Hernán Salgado cumplió 4 años en el tribunal del 2009-2003. Y perdón, doctor, no leyó lo que estaban poniendo en ese fallo, que ningún tribunal había concluido los 4 años, cuando justamente el que cumplió los 4 años era uno que fue vicepresidido por usted. Entonces uno dice, a ver, pero entonces, o nos vamos a poner, porque por eso le digo, administrar justicia es bien complicado. Yo sé que uno se puede cansar, yo sé que uno puede decir, ay, bueno, pero no puedes escribir cosas gruesas en un fallo. Entonces, te estás equivocando en eso, te equivocas en cualquier cosa. Tú no puedes. Presidente Salgado es experto en las leyes orgánicas. Yo recuerdo que con él el año 97 fuimos a la asamblea, siendo yo su profesor adjunto de Constitucional en la Universidad Católica, fuimos a la Asamblea Constituyente de Sangolquí a presentar el proyecto de la creación de las leyes orgánicas. Él era muy favorable a eso porque la ley orgánica tiene origen francés. ¿Cómo puede alguien escribir en un fallo diciendo que en Ecuador la ley orgánica tiene un distinto modo de aprobación que las leyes ordinarias, o que tiene un quórum de aprobación mayor? Eso es en todas partes menos en Ecuador. En Ecuador la ley orgánica y la ley ordinaria, por obra y gracia del artículo 53 de la ley de la Constitución Legislativa, se aprueba con el mismo trámite y con el mismo quórum que las leyes ordinarias. No puedes escribir en un fallo constitucional. Yo puedo creer que esto se le vaya a un penalista, pues, pero no a un constitucionalista y peor un miembro de la Corte, y decir, ya no una vez, sino varias, de que una ley sea orgánica es una garantía genérica. ¿Garantía de qué? Pues si se aprueba igual que la otra, que tiene de garantía ponerle de nombre a la ley orgánica. ¿Tiene otras cosas buenas la Corte? Sí, unos fallos muy buenos, pero cuando te equivocas, te estás equivocando grueso, perjudicando a alguien, pues, o beneficiando a alguien. Por eso la administración de justicia no es un chistecín, pues. Es importante. No estás nombrando procurador. Pues, procurador se puede equivocar y decir cualquier tontería. Total, lo que diga el procurador, incluso en sus dictámenes, es sometido a revisión judicial. La posición del procurador debe ser controvertida en juicio. Claro, cuando estás en un juicio y lo pierdes por alguna tontera tuya, bueno, claro. Pero en cambio el tema de juez y juez de la Corte, mire, cuando la administración se equivoca, usted tiene jueces para impedir esa arbitrariedad del legislador o de la administración. Y cuando el juez se equivoca,
Claro, usted me dirá, hay la acción extraordinaria. Y cuando la arbitrariedad surge de la acción extraordinaria, cuando tienes una corte que selecciona casos que le gustan, que el arbolito, que el río, que el no sé qué, que el no sé cuánto, que el pobre estudiante sancionado por un colegio solamente porque eres un desadaptado y los demás tienen que aguantarte, los profesores, y tú seleccionas para perdonarle y para encima que le pidas perdón. Frente a esa arbitrariedad, ¿a quién le lloras? Por eso cuando alguien me pone enseguida a llorar a la llorería, claro, pues cuando la corte hace una tontería, tienes que ir a llorar a la llorería, no te toca de otro, es decir, pucha. Y el problema es que a los que no les importa esto, es porque no han tenido un caso ahí. Cuando te suenan a vos, yo sé que, lo que yo estoy diciendo, no es una cosa que uno dice, oye, pero no deberías mejor quedarte callado, no sé qué. No tengo por qué, primero no tengo por qué quedarme callado y ser complaciente con nadie, porque sería irresponsable de mi parte. Yo también podría llegar acá y decir, no, es que la corte es una corte de lujo, y es la mejor corte de los 30 años. Claro, la mejor corte. Alguien describió, hay un penalista escrito que la corte constitucional es la mejor de los 30 años, pero si la corte constitucional tiene 12 años. O sea, ni sumar puedes, pues, bonito. Claro, antes fue tribunal. Hace 30 años, no solamente para terminar la mandada a la piola hace 30 años, ni siquiera tenías tribunal constitucional, si has de saber, pues, abrir la boca. Entonces, no puede ser que tú aplaudas a la corte y cuando te suenan empieces a llamarme o a mandarme, porque esto a mí me pasa, pues la gente me alimenta de casos. Vea, doctor, lo que me hicieron. Pero vos estás aplaudiendo. Entonces, cuando es a vos hay que enojarse. Y tengo que salir yo a mándale la piola a vos, pero si vos andas aplaudiendo. Doctor Ollarte, para concluir por ahora, ¿qué viene luego? ¿Habrá proceso de impugnación? ¿Qué pasa hasta que finalmente? Difícil. Yo veo a doña Ana Carolina Donoso que va a pedir su recalificación de su prueba. Yo no revisé su prueba, por si acaso. Yo revisé la prueba 16, la prueba 15 y la prueba 11, es decir, la prueba que tiene 39 sobre 40, 38 sobre 40 y la de 35 sobre 40. La de 38, 39, no sé de dónde tiene 38, 39, no sé, no es una cuestión de criterio, es decir, no sé cómo has obviado los errores. Ana Carolina Donoso creo que es la que tiene, porque ella lo ha dicho, y vi la impugnación, porque además la suben, tiene 23. Y claro, veo la lista esta que ha sacado ayer la comisión, estás 14 puntos atrás, no sé qué magia podría ocurrir para que se revierta este tema. Yo creo que la cosa ya está dicha. Y bueno, yo entiendo pues que gente joven, le pasa a cualquiera, pues, es decir, serías un marciano, extraterrestre o un inhumano, si tú el rato que te nombran, para mí el cargo de la Corte es importantísimo, súper importante. Y a mí también se me inflaría pues ahí donde me siento, soy juez, por supuesto, yo también me sentiría muy bien. Perdón, si a ti te nombran un cargo tan importante como este y no te inflas, yo me preocuparía, eres un bloque de hielo, no tienes sentimientos. Pero perdóneme, doctor Ollarte, pero hay algunos que están inflados desde antes de ser constitucionales. Una cosa que te dura un rato, y está bien, que te dura un rato. Pero luego ya se te pasa, pues. Además, el poder es efímero. ¿Cuántos tribunales y cortes constitucionales hemos tenido? ¿Cuántos? ¿Quién se acuerda, pues, de los miembros de la Corte Cervecera? A ver, vamos. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde también estarán? Entonces, no creas que esto, si alguien lo emplea esto como trampolín a algo, vea, bonito, tienes que destacarte en serio, pues no hacer tonterías pero si hay algunos que se los puede recordar porque están todavía activos y presentes. ¿No? ¿Pero por qué te acuerdas? Por la amnistía al violador Villalta te puedes acordar. Claro. Por tonterías y media, por qué le llamábamos corte cervecera, por ese casito. Entonces uno dice, bueno, el chequecito de 500,000. El chequecito claro, de 500,000. Entonces alguien dirá, me acordé de tal, pero tal vez no por muy buenas razones. Pues. Entonces cuidado con creer que esto primero dura toda la existencia. Segundo, que no se va a acabar nunca. Y tercero, que con esto ya. Acuérdate de los miembros del Tribunal Constitucional. Acuérdate. ¿Se acordará la gente? No. Entonces, cuidado con no desinflarse y con no entender que estás yendo esto y tú tienes una...